Métodos numéricos, video 10, método de la secante. Un problema potencial en la implementación del método de Newton-Raphson es la evaluación de la derivada. Aunque esto no es un inconveniente para polinomios o para muchas otras funciones, existen algunas funciones cuyas derivadas en ocasiones resultan muy difíciles de calcular. En dichos casos, la derivada se puede aproximar mediante una diferencia finita dividida hacia atrás. Es decir, f' de x se aproxima como f' de xy es igual a f de xy menos 1 menos f de xy entre xy menos 1 menos xy. Aquí está la interpretación gráfica. Xy es este punto, xy menos 1 es este punto, y entonces la pendiente de la secante es una aproximación razonable a la pendiente de la derivada, más si la diferencia entre estos dos puntos es pequeña. Entonces, sustituyendo esa aproximación de la derivada en la fórmula de Newton-Raphson, nos queda xy más 1 es igual a xy menos f de xy por xy menos 1 menos xy entre f de xy menos 1 menos f de xy. A esta ecuación se le llama la fórmula para el método de la secante. Obsérvese que el método requiere dos valores iniciales de x. Sin embargo, debido a que no necesita que f de x cambie de signo entre los valores dados, este método no se clasifica como un método cerrado. Ejemplo, con el método de la secante, calcule la raíz de f de x igual a e a la menos x. Comience con los valores iniciales x menos 1 igual a 0 y x0 igual a 1. Entonces empezamos. X menos 1 es 0, f de x menos 1 es 1, x0 es 1 y f de x0 es menos 0.63212. Sustituyendo todo en la fórmula, x1 es igual a 1 menos 0.63212 por 0 menos 1 entre 1 menos 0.63212 y esto da 0.61270. El error verdadero es de 8%. Segunda iteración, x0 es 1 y x1 es 0.61270. F de x0 es menos 0.63212 y f de x1 es menos 0.07081. Nótese que ambas aproximaciones se encuentran del mismo lado de la raíz en este caso. Entonces, x2 va a ser 0.61270 menos 0.07081 por 1 menos 0.61270 entre menos 0.63212 menos 0.07081. Y el resultado es 0.56384 con un error verdadero del 0.58%. Tercera iteración, x1 es 0.61270, x2 es 0.56384, f de x1 es menos 0.07081 y f de x2 es 0.00518. Sustituyendo todo eso en la fórmula es x3 es igual a menos 0.56384 menos 0.00518 por 0.61270 menos 0.56384, todo dividido entre menos 0.07081 menos 0.00518. Y esto da 0.56717 con un error verdadero de 0.0048%. Observen que este método se parece un poco o un mucho al método de la falsa posición. Las ecuaciones se parecen mucho en muchos términos. Ambas usan dos valores iniciales para calcular una aproximación de la pendiente de la función que se utiliza para proyectar hacia el eje X una nueva aproximación de la raíz. Ejemplo, utilice los métodos de la secante y de la falsa posición
para calcular la raíz de f de x igual al logaritmo natural de x. Y entonces empezamos con los valores iniciales xy igual a xy menos 1 como 0.5, bueno, xl igual a xy menos 1 como 0.5 y xu como xy igual a 5.0. Entonces, aplicando las fórmulas de la falsa posición y de la secante, obtenemos los siguientes resultados. Con el método de la falsa posición se obtienen los siguientes resultados. XL es 0.5, XU es 5.0 y entonces el valor aproximado de la raíz es 1.8546. Entonces ahora XL es 0.5, XU ahora es 1.8546 y XR es igual a 1.2163. En la tercera iteración, XL es 0.5, XU es 1.2163 y entonces el valor aproximado de la raíz XR es 1.0585. Estas son algunas diferencias entre el método de la secante y el método de la falsa posición. El método de la falsa posición, la raíz queda siempre entre los dos valores f de xy menos 1, bueno, f de xl y f de xu. Mientras que en el método de la secante, la raíz puede estar fuera de ese intervalo determinado por esos dos valores. Esa es una diferencia importante. Aquí vemos, esta es la primera iteración y esta sería la segunda iteración. Aquí en el método de falsa posición y en el método de la secante, esta sería la primera iteración y esta sería la segunda. Observen cómo se sale la raíz del intervalo determinado por f de x y f de xy más 1. En el método de la falsa posición observamos que la raíz se acerca que el valor aproximado se acerca al valor verdadero que es 1. Ahora, ¿qué pasa con la secante? En el método de en la iteración 1, xy menos 1 es 0.5 y xy es 5.0 y entonces xy más 1 es 1.8546. Ahora mi xy menos 1 es 5, mi xy es 1.8546, ese que está aquí. Y entonces ahora mi xy más 1 es menos 0.10438. En este caso pasa esto, el método diverge, es el caso D. ¿Sí? El método es divergente, el de la falsa posición. Perdón, el método de la secante, ese es divergente. El de la falsa posición sí se acerca a 1, pero el de la secante no. ¿Por qué? Básicamente, en este caso, la falsa posición deja fijo a uno de los extremos para mantener a la raíz dentro del intervalo correspondiente. Esta es una ventaja porque viene la divergencia, pero es una desventaja en relación con la velocidad de convergencia. Es decir, cuando converge, el método de la secante usualmente lo hace mucho más rápido que el método de la falsa posición. Otra manera, este se llama el método de la secante modificado, es que en lugar de usar dos valores arbitrarios para aproximar la derivada, un método alternativo considera un cambio fraccionario de la variable independiente para estimar la derivada. Es decir, f de prima de xy es igual aproximadamente a f de xy más delta xy menos f de xy entre delta xy, donde delta xy es un incremento, un pequeño cambio fraccionario, delta. Entonces, esta aproximación se sustituye en la fórmula y lo que nos queda es xy más 1 es igual a xy menos delta xy por f de xy entre f de xy más delta xy menos f de xy. Estas gráficas relacionan a los errores
cometidos con el método bisección, con el método de la falsa posición, con el método de la secante y con el método de Newton-Raphson. Observen que la escala en el eje Y es logarítmica, es decir, va por potencias de 10. Y entonces podemos notar que con menos iteraciones, el método de Newton-Raphson, su error tiende a ser mucho más rápido, y el de la bisección es el más malito de todos. Necesitamos 20 iteraciones para que el error pase de 10 a 10 a la menos 4, mientras que aquí necesitamos 2 iteraciones para que el error pase de 10 a 10 a la menos 4 con Newton-Raphson, cuando el método converge. Entonces, en este caso decíamos, la fórmula nos queda cuando usamos un pequeño cambio fraccionario en x, nos queda xy más 1 es igual a xy menos delta xy por f de xy dividido entre f de xy más delta xy menos f de xy. Ejemplo, tratemos de evaluar la raíz de la función f de x igual a e a la menos x menos x. Y vamos a usar un valor de 0.01 para delta y empezamos con 1, otra vez, ¿no? Recuerden que la raíz verdadera de esta función es menos 0.56714329. Entonces, la primera iteración es x0 igual a 1, f de x0 es igual a menos 0.63212, x0 más delta x0 es 1.01, f de x0 más delta x0 es igual a menos 0.64578. Y por lo tanto, sustituyendo en esta fórmula, nos queda x1 es igual a 1 menos 0.01 por menos 0.63212 dividido entre menos 0.64578 menos 0.63212. Y esto da aproximadamente 0.537263 con un error verdadero de 5.3%. Segunda iteración, x0 ahora es 0.537263, x0 más delta x0 es 0.542635, f de x0 es 0.047083 y f de x0 más delta x0 es igual a 0.038579. Entonces, x1 ahora es 0.537263 menos 0.005373 por 0.047083 dividido entre 0.038579 menos 0.0047083. Y el resultado es 0.56701 con un error verdadero de valor absoluto 0.236%. Aplicamos la tercera iteración y en la tercera iteración podemos notar que el error ya es de 2.365 por 10 a la menos 5%. Es decir, son 4 ceros y un 236%. Es un error muy pequeño. La elección de un valor adecuado para delta no es automática. Si delta es muy pequeño, el método puede no tener éxito por el error de redondeo, causado por la cancelación por resta del denominador de la ecuación 6.8. Si delta es muy grande, la técnica puede llegar a ser ineficiente y hasta divergente. No obstante, si se selecciona correctamente, proporciona una adecuada alternativa en los casos donde la evaluación de la derivada es difícil y el desarrollo de dos valores iniciales es inconveniente. Gracias. Con esto terminamos el video. Gracias.